Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a una sesión de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, un espacio que tiene el Colegio de Jalisco para tratar diversas temáticas que tienen que ver con la política, lo político y el poder, ¿no? En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos Vázquez Ferrer, quien nos hablará y tendrá como tema eh, de ponencia la supervivencia política y reselección legislativa en México. No sin antes, bueno, de darle el uso de la voz al doctor Vázquez Ferrer, voy a permitirme leer una breve reseña curricular. El doctor Carlos Vázquez es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública con excelencia académica por la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, donde también obtuvo el doctorado en Ciencia Política, obteniendo el cum laude. Es investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diferentes artículos en revistas de investigación y divulgación en temas relacionados con los procesos legislativos, representación política, relaciones ejecutivo-legislativo y votaciones, representación política, políticas e instituciones anticorrupción y análisis de datos, perdón. Y como bien lo señalaba, bueno, reitero el título de Supervivencia Política y Reselección Legislativa en México, no sin antes de recordarles a quienes nos acompañan en el grupo de Zoom, quienes están inscritos al seminario, pueden al final levantar la mano y les damos el uso de la voz. Y quienes nos acompañan por redes sociales, voy a estar atento a los comentarios que hagan en el muro y tratar de aquí de externárselos a nuestro invitado. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias, estimado Carlos, por la aceptación. Te escuchamos con muchísima atención y el micrófono es todo tuyo. Doctor Arellano, te agradezco de antemano la invitación. Agradezco también al Colegio de Jalisco por el auspicio de esta presentación y también quiero agradecer a toda la comunidad del Colegio de Jalisco por asistir a esta presentación y a la gente que nos acompaña en redes sociales. Pues para entrar en materia, básicamente la presentación que les voy a hacer en esta sesión tiene que ver con el Congreso, específicamente con el Congreso mexicano en la etapa post-transición y específicamente en esta última etapa que podríamos denominarla la etapa posterior a la hegemonía de los partidos tradicionales. Eh, Antes de iniciar con esta presentación, me gustaría hacer una breve contextualización teórica de la relevancia de lo que es el Congreso, los parlamentos, cuál es el rol que juegan en los sistemas democráticos. Posteriormente, hacer una contextualización del Congreso mexicano en la etapa post-transición para finalizar, entrar ya de lleno a lo que es el artículo que está en esta sesión. Voy a exponer, que es básicamente un artículo que ya está publicado en el Journal of Legislative Studies, que se titula Political Survival and Legislative Reselection in Mexico's Chamber of Deputies. Si pueden ver la presentación, ¿verdad? Todavía no, Ah, sí. déjame la... Sí, si me pueden confirmar. Sí, ya está, parece Para... ser que ya está subiendo. Ya, listo, adelante. Listo, muy bien. Pues bueno, básicamente aquí viene el título del artículo en el cual concentraremos una parte importante de la presentación. Como les mencionaba, me gustaría iniciar haciendo una contextualización teórica de lo que son los parlamentos. Básicamente, los parlamentos son los foros donde se visibilizan o deberían visibilizarse todos los conflictos que hay en una sociedad, donde son discutidos, son consensados en algunas ocasiones y se aprueban las reglas para gestionar estos conflictos que son, por así decirlo, connaturales a cualquier sociedad. Y digo, deberían de ser los foros, porque hay algunos foros que posiblemente se autodenominen como legislativos o como congresos o como parlamentos, pero donde no afloran este tipo de conflictos.
en aquellos congresos donde sí afloran este tipo de conflictos, este tipo donde se visibilizan todas las expresiones, todos los anhelos de la sociedad, usualmente están vinculados o suelen surgir en contextos democráticos. Los parlamentos no necesariamente son propios de los regímenes democráticos, pero todo régimen democrático sí tiene un parlamento. Tiene una gran importancia los parlamentos porque ahí, como les mencionaba, se visibilizan los conflictos y son aprobadas las reglas a través de las cuales se van a gestionar estos conflictos. Aún así, la centralidad de estas instituciones políticas, pues muchas veces es disputada por otro tipo de instituciones. Por ejemplo, los presidentes. Muchas veces los presidentes, los ejecutivos o los primeros ministros le disputan o compiten en la relevancia a los congresos. También los partidos políticos, muchas veces la representación que supuestamente deberían jugar los parlamentos en ocasiones también es disputada por los partidos políticos. Los partidos políticos también son, como sabemos, pues canales de representación, ¿no? Y pues estos partidos políticos muchas veces también son depositada su representación en los parlamentos. Los medios de comunicación en ocasiones también se autodenominan como los portavoces de las sensibilidades que pueden haber en una determinada sociedad. Y hoy en día también las redes sociales en muchas ocasiones quizá desde una perspectiva un poco idealista, a las redes sociales se les trata de dibujar o delinear como un espacio de representación directa de los intereses y de los conflictos de la sociedad. Pero en todo caso, los parlamentos, a pesar de que existen otras instituciones políticas, como son los presidentes o los partidos políticos, u otro tipo de instituciones, como les mencionaba, los medios de comunicación o las redes sociales, los parlamentos siguen siendo hoy por hoy los espacios legitimados para la aprobación de las leyes. Entonces, los parlamentos son las únicas instituciones que tienen esa característica representativa y el monopolio de la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las leyes. Por eso, sin importar el tipo de régimen político, ya sea democrático o no democrático, muchos regímenes políticos tratan de instaurar algún tipo de parlamento. Como les decía al inicio de esta sesión, todos los regímenes democráticos tienen un parlamento, pero el hecho de que exista un parlamento en algún régimen político, eso no lo convierte en democrático, ¿verdad? Muy bien. Son básicamente tres las funciones que tienen todos los parlamentos en un contexto democrático. Son tres funciones esenciales. La primera de ellas es la de representación. Los parlamentos, quienes ocupan o integran los parlamentos, básicamente lo que hacen es representar los intereses de los representados, las aspiraciones de la ciudadanía. Y muchas veces lo hacen de manera plural, porque en los propios parlamentos pues están representadas las diferentes fuerzas partidistas, las diferentes expresiones políticas que hay en una determinada sociedad, ¿no? Una función muy importante de los parlamentos es representar todas las sensibilidades, las aspiraciones, las incongruencias o choques que puede haber en una determinada sociedad, ahí deben de reflejarse. Deben ser un espejo, en alguna medida quizá algo idealista, pero deben de algún modo reflejar esa complejidad. Esa es una parte importante. La otra parte importante que ya les mencionaba es la de la función legislativa, que quizá esa es la función más emblemática, que es básicamente la función de aprobar las leyes o los procedimientos mediante los cuales, al final de cuentas, se van a gestionar los conflictos que hay en toda sociedad. La función legislativa es quizá la función, como les decía, más emblemática de cualquier parlamento. Ahora bien, una tercera función que quizá en algunas ocasiones se tiende a ver debilitada en algunos parlamentos es la función de control o de llamar a cuentas a los gobiernos. Todo parlamento tiene esa función de exigirle cuentas al gobierno
específicamente aquellos grupos de oposición. Las oposiciones, pues usualmente son la alternativa al gobierno. Y expresan esa oposición, pues llamando cuentas a los ministros, a los secretarios de Estado, haciendo discursos en la tribuna que contrastan un poco con deberían de contrastar un poco con los puntos de vista defendidos por el gobierno, a través también de modificar las propuestas o rechazar las propuestas del Ejecutivo, enmendar las leyes, modificar los presupuestos, etcétera. Son algunas de las funciones de control legislativa que deberían ejercer los parlamentos o quizá más específicamente aquellos partidos de oposición que tienen representación legislativa. Quizá una de las también de las funciones también muy importantes, pero yo creo que todavía más polémicas, es el carácter de representatividad de los parlamentos. Muchas ocasiones se señala a la crisis de representatividad y específicamente se acusa a veces a los partidos políticos, pero yo creo que con mayor frecuencia a los parlamentos, de que los parlamentos no están representando verdaderamente los intereses de la ciudadanía, y eso genera una crisis de representatividad que puede llevar, por ejemplo, al surgimiento de liderazgos de algunas características, por ejemplo, populistas, o pueden llevar inclusive a la quiebra de las democracias, ¿no? Entonces, esa característica de representatividad, que también es muy importante, pero yo creo que es todavía un poco más sujeta a discusiones. Y yo creo que tiene que ver también con el debate en torno a la representatividad. Piensen ustedes que los representantes, el margen de representatividad que tienen los legisladores es todavía un margen que se discute mucho por los teóricos. Piensen ustedes en que, por ejemplo, uno le puede dar una cierta cantidad a algún agente de bolsa, y este agente de bolsa puede uno prometerle que si uno le confía esa cantidad económica para que maneje estos recursos, pues este agente de bolsa pues puede prometernos cierto rendimiento. Pero el margen de decisión que puede tener este agente de bolsa para poder hacer con ese dinero lo que quiera, pues es muy amplio, ¿verdad? Hay otro tipo, por ejemplo, de margen de función que, por ejemplo, podría representarse mejor con un cartero. Que un cartero pues recibe una carta, esa carta y dice de una manera muy estricta y muy clara hacia quién debe ir dirigida esa carta. El margen de decisión de un cartero en esta función pues es sumamente estrecho. Ahí está el debate, en qué tan estrecho o qué tan amplio es el margen decisorio que deberían de tener los representantes. Ese es un debate teórico, ¿verdad? Que todavía yo creo que genera muchas polémicas. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que más desde la ciencia política, desde un enfoque más empírico, pues también se han generado muchos estudios para saber qué es lo que desde una perspectiva más institucional, hace que los márgenes decisorios de los representantes sean amplios, estrechos. Y básicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? A los sistemas electorales. Los sistemas electorales, como ustedes saben, pues es básicamente los efectos que producen son esos, ¿verdad? Generar una representación un poco más estrecha, un poco más amplia, privilegiar ciertos actores a ser representados por sobre otros, ¿no? Y es precisamente la derogación de la reelección consecutiva que cuando se defendió su puesta en marcha, la reelección legislativa, pues que iba a tener un impacto directo sobre el tipo de representación que se iba a producir en México. Ahora bien, ya una vez delineados estos aspectos teóricos, vamos a contextualizar un poco el caso mexicano. No me quiero detener mucho en esto, pero como ustedes bien saben, yo creo que es importante para dar unos parámetros que todos compartamos.
El contexto político, político partidista de México en la etapa post-transición, pues era básicamente o estuvo centrado principalmente en tres partidos políticos tradicionales, estuvo centrado en un sistema de partidos tripartidista, que básicamente estos tres partidos políticos no tenían diferencias sustanciales en su representación legislativa. Ninguno de estos tres partidos políticos del 2006 hasta el 2000, desde el 2000 al 2018 pudo gobernar por sí mismo, no podía lograr por sí mismo aprobar su iniciativa, su agenda legislativa. Tenía que necesariamente que construir acuerdos con otros partidos políticos, con al menos uno más en el Congreso para lograr la aprobación de su agenda legislativa. Esa es una característica. El tamaño era más o menos semejante. La segunda característica era que eran partidos institucionalizados. De algún modo, la cuota de votos no variaba tanto de elección a elección. Tampoco, digo, también el origen geográfico de donde provenían estos votos estaba ya más o menos estabilizado. No había tanta variación. Y además, más o menos se sabía qué es lo que cada uno qué es lo que cada uno de estos tres partidos defendía programáticamente. Se sabía más o menos que uno estaba en el centro derecha, otro se movía entre el centro derecha y centro izquierda y otro al centro izquierda. Y yo creo que una tercera característica muy relevante fue que los tres partidos políticos tenían, tenían probabilidades reales de ganar la presidencia de la República. Eran partidos muy competitivos en el sentido de que tenían probabilidades reales de poder ganar puestos tan relevantes como el de la presidencia de la República. Eso hizo pensar que estas características de tres partidos políticos con una representación más o menos similar, con un poderío de recursos también más o menos semejante y con expectativas reales de alcanzar la presidencia, hizo, hizo pensar a muchos analistas que se iba a decantar un juego de pesos de bloqueo o de parálisis legislativa inmediatamente después del 2000. Y básicamente a la relación ejecutivo-legislativo, mejor dicho, la relación gobierno-oposición, se pudieron generar tres escenarios. En esa época, del 2000 al 2006, al 2010, 2012, se empezó a defender la idea de que en México debería de haber gobiernos de coalición, que algún partido, que por lo menos dos partidos de estos tres partidos importantes en esa época deberían de coaligarse para darle fluidez a la relación ejecutivo-legislativo y para desahogar con cierta fluidez la agenda legislativa, ¿no? Esa es un escenario o una estrategia de relación ejecutivo-legislativo que se defendió en esa época. Había políticos, había muchos analistas que defendían esta relación estratégica. Este, Había otros que lo que querían o lo que demandaban era un poder legislativo más echado para adelante, que querían un poder legislativo que rindiera que llamara a cuentas con mayor firmeza al Ejecutivo, que básicamente le fuera casi, por así decirlo, comiéndole atribuciones. Querían un poder legislativo muy exaltado. Principalmente de las voces que que defendían estas posiciones, pues eran posiciones que provenían de la oposición, ciertas alas de la oposición, específicamente de la izquierda, que querían un poder legislativo muy exaltado. A final de cuentas, lo que terminó ocurriendo en México fueron gobiernos en minoría. ¿Esto qué quería decir? Que la relación legislativa entre el gobierno y la oposición básicamente fue una relación donde se aprobaban ciertas iniciativas y se negociaban su aprobación en función de la temática. A veces colaboraba el PAN con el PRI, a veces el PRI con el PRD, a veces el PRD con el PAN, etcétera. No hubo una relación estable, pero en todo caso no surgió una parálisis legislativa. Aquí les estoy poniendo en esta lámina, les estoy reflejando las iniciativas presentadas
y las iniciativas aprobadas tanto del gobierno y la oposición y las aprobadas ya a nivel global. Entonces, ustedes pueden ver aquí que, que más o menos en en la primera legislatura de Vicente Fox, más o menos tanto el gobierno como la oposición, definió la oposición como aquellos partidos que no estaban en en el gobierno, se llevaron más o menos la misma cantidad o el mismo porcentaje de iniciativas aprobadas. En la última legislatura de Vicente Fox, que fue una legislatura algo conflictiva, incluso la oposición se llevó un poquito más que el gobierno, ¿no? Eso es en términos muy cuantitativos. Obviamente, pues valdría la pena hacer un análisis cualitativo de cuál era el peso de cada iniciativa, pero yo creo que refleja muy bien lo que trato de señalar, que es que la parálisis que en algún momento se temió, y se temía y se utilizaba ese pánico de la parálisis para defender, por ejemplo, la construcción de los gobiernos de coalición. No fue necesario eso. Una de las maneras con que se logró la construcción de acuerdos es darle un poco mayor de relevancia al Congreso. Muchas de estas iniciativas que el Poder Ejecutivo logró que se le aprobaran, una de las maneras con la que logró que su aprobación fue dejar que la oposición representada en el poder legislativo le pudiera hacer enmiendas, le pudiera hacer modificaciones. Yo aquí lo que les voy a mostrar de una manera también muy panorámica es la cantidad de enmiendas que los partidos de oposición en el Congreso le hicieron a las iniciativas aprobadas por el Poder Ejecutivo. Aquí les voy a presentar el tiempo de estudio es el último periodo legislativo de Ernesto Zedillo, los dos periodos legislativos del presidente Vicente Fox y los dos periodos legislativos de Felipe Calderón. Todos estos periodos legislativos fueron gobiernos en minoría. Y básicamente los datos que les voy a mostrar son iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo y que le fueron aprobadas. Todas estas iniciativas recibieron enmiendas y son proyectos de ley o iniciativas legislativas que no son proyectos de ingresos o de egresos enviados por el Ejecutivo al Congreso. Entonces, miren ustedes, aquí pueden ver ustedes que a las 16 iniciativas presentadas y aprobadas al presidente Ernesto Zedillo, se le efectuaron un promedio de 20 o 21 enmiendas por cada iniciativa. En total sumaron 324 enmiendas. A Vicente Fox, en su primer periodo legislativo, 781 enmiendas en total a sus 34 iniciativas que le fueron aprobadas. A Felipe Calderón, 256 en su primer periodo, a un total de 22 iniciativas. Solamente señalo verbalmente los primeros periodos de estos dos últimos presidentes, porque usualmente los primeros periodos legislativos suelen ser los periodos legislativos más activos, más dinámicos en términos de aprobación de agendas legislativas. Yo creo que estos datos lo que reflejan es que la vida del Congreso en ese periodo de tiempo del 2000 al 2012 fue una vida muy dinámica, en el sentido de que los legisladores, al menos en el contexto de los procesos legislativos detonados por las agendas presidenciales, se emplearon en muchas ocasiones a fondo y al mismo tiempo el presidente y su equipo cercano de gobierno y sus alfiles dentro de los congresos, pues permitieron que los partidos de oposición pues le hicieran enmiendas, ¿no? Fue un mecanismo para que los partidos de oposición y el partido en el gobierno pudieran construir consensos y lograr que la agenda legislativa pasara en alguna medida. Sea, muestra que el poder legislativo también, lejos de que a veces desde la prensa o desde otros círculos se le puede denostar como un Congreso que a veces pues, no hace mucho, en ocasiones hay contextos que sí, que es muy importante lo que llegan a hacer los legisladores. Por ejemplo, en este periodo de tiempo, ¿no? Que como ustedes saben, además, las iniciativas
las iniciativas legislativas presentadas por los presidentes suelen ser iniciativas pues, pues con cierta relevancia, ¿no? Creo que se dejó de compartir la pantalla, ¿no, doctor? ¿O si sigue compartiéndose? Sí, se dejó de compartir. A ver, déjame ver cómo. Ya, ya se puede ver. Sí, sí, ya se puede Muy ver. bien, muy bien. Ahora bien, para darles también otro contexto, ya no solo sobre las relaciones ejecutivo-legislativo y no solo del papel que puede llegar el Poder Legislativo como institución, ahora me gustaría delinearles un poco de a nivel individual cuál es el perfil que algunos de los legisladores han venido llegando al Congreso. Para esto les voy a presentar de una manera también muy panorámica algunos datos que provienen de un artículo que hace rato publiqué en la revista de Ciencia Política. Eh, Básicamente lo que aquí se pregunta en este artículo es cómo se distribuyen las posiciones estratégicas en el Congreso. Las posiciones estratégicas me refiero a posiciones como pueden ser las presidencias de comisión, las presidencias de comisión y las presidencias de las comisiones que tienen cierto peso importante. Básicamente, el perfilamiento teórico para tratar de intentar responder a esta pregunta lo ha aportado gran parte de la literatura proveniente del análisis del Congreso de los Estados Unidos. Hay un autor que se llama David Mayhew y él básicamente decía que los legisladores suelen ubicarse en aquellas comisiones que en mayor medida les pueden ayudar para sus objetivos de reelegirse. ¿Verdad? Esa es una respuesta. La otra respuesta es que el propio Congreso de los Estados Unidos tiene un sistema de escalamiento organizacional que permite a aquellos legisladores que tienen más tiempo en el Congreso que pueden ir escalando a posiciones cada vez más relevantes. Se le denomina el seniority system, ¿no? Eso es lo que se responde desde las perspectivas teóricas de los Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina, como ustedes saben, pues estamos muy lejos de que ocurran altas tasas de reelección como ocurre en los Estados Unidos. En Estados Unidos, las tasas de reelección están por arriba del 85%, ¿no? Y además, en América Latina, los partidos políticos tienen un peso muy importante para organizar la actividad legislativa y también tienen un peso muy importante para influir en las decisiones que ocurren dentro de las comisiones. Y evidentemente, pues hay un seniority system muy débil. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en congresos donde hay un seniority system muy débil? Pues hay un autor norteamericano, Squire, que en 1988 analizó los congresos de Nueva York, California y Connecticut, y él encontró que en aquellos congresos donde el seniority system es muy débil, lo que ocurre, es decir, hay mucha rotación entre legisladores, lo que ocurre es que la toma de decisiones en los congresos tiende a concentrarse en reducidos círculos dentro de los congresos. Y en el caso argentino, unos colegas encontraron también que aquellos legisladores más experimentados tienden en muchas ocasiones a tener el doble o más, a veces más del doble de probabilidades de lograr que sus iniciativas sean aprobadas. Entonces, esto en comparación con sus pares no experimentados, ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo que les voy a mostrar aquí de una manera también muy panorámica es cuál era el perfil de los legisladores en la última legislatura de Felipe Calderón, la primera de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de la última legislatura del presidente Enrique Peña Nieto. Básicamente analizamos el perfil de 1520 legisladores y de este universo de legisladores se recaba la siguiente información: si presidieron o no alguna comisión
y las comisiones a las que pertenecen, las iniciativas que presentaron y las iniciativas que les aprobaron, el método de elección, ya sea mayoría relativa o representación proporcional, filiación partidista y el género. Y las trayectorias, pues básicamente la escolar, liderazgo partidista, si ocuparon alguna posición en algún círculo de liderazgo a nivel estatal o nacional o ambas a nivel partidista, la experiencia legislativa local o nacional y ambas o sin experiencia, y altos puestos de administración, sin experiencia local o nacional y ambas. Y estas son las estadísticas descriptivas. Fíjense ustedes que en esa época, y esto es importante porque lo vamos a comparar más adelante con el perfil de los diputados en la primera legislatura en la que Morena ocupó la presidencia. Fíjense ustedes que casi el 50% de los legisladores no tenía experiencia legislativa alguna. Eso significaba que el 50% restante ya sabía cómo funcionan de algún modo los congresos. En un contexto donde está prohibida la reelección legislativa, pues es un resultado algo que no es tan intuitivo. Experiencias en los liderazgos partidistas. La mayor parte de los legisladores en este periodo de tiempo había pasado por las comisiones nacionales o comisiones estatales de los liderazgos partidistas. Y algún otro tanto, cerca del 25%, había hecho una carrera dentro de los círculos decisorios o ejecutivos partidistas. En la administración pública, cerca de un 55% de legisladores no tenía experiencia. Eso significaba que un 45% restante ya había ocupado algún puesto de elección dentro de la administración pública. Y esto es un dato también muy importante. 57% de los legisladores en ese periodo de tiempo tenía una licenciatura, el 24% tenía un posgrado y apenas un 10% tenía una licenciatura trunca. Y básicamente aquí lo que hacemos es un modelo estadístico de regresión para encontrar algunas relaciones entre, por ejemplo, cuáles son algunos de los determinantes para que del éxito legislativo, es decir, de la proporción de iniciativas aprobadas por parte de los legisladores sobre las iniciativas que estos a nivel individual presentan. Miren ustedes, el, aquellas líneas horizontales que van más allá de esta línea roja, punteada, significa que que tiene una relación estadísticamente relevante esta variable. Miren ustedes, los presidentes de la comisión, aquellos que ocupan una presidencia de comisión, pues lograron que la mayor cantidad de sus iniciativas fueran aprobadas. Eh, y también aquellos legisladores que tenían una adscripción partidista al PAN, al PRI o al Partido Verde, pues tenían mayores probabilidades de que sus iniciativas también fueran aprobadas. Muy probablemente, pues aquí hubieron muchas coaliciones, ¿no? Cuando es un contexto de gobierno en minoría, pues usualmente lo que ocurre es un intercambio de apoyos mutuos, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de presidir una comisión? Las mujeres en este periodo de tiempo pues estaban en desventaja, tenían una relación negativa significativa, ser mujer era una desventaja. La otra cara de esta relación, de la mayoría relativa, pues es la representación proporcional, que estaría aquí. Ser el legislador electo por representación proporcional, pues era una ventaja. Posgrado también era una ventaja para ocupar una presidencia de comisión. Y miren ustedes, aquí también es muy relevante que tener experiencia legislativa previa a nivel local y federal es una condición que da ventaja a aquellos legisladores que tuvieran este tipo de experiencia. Y haber tenido también ocupado puestos de liderazgo a nivel nacional, puestos de liderazgo partidistas y puestos de liderazgo partidistas a nivel estatal y nacional, también les da ventajas. Es decir, básicamente quienes ocupaban estos puestos de liderazgo en esa época pues eran legisladores que tienen un posgrado
su mayor parte eran hombres de representación proporcional, tenían nociones de la actividad legislativa ya que habían tenido experiencia legislativa previa y además habían pasado por los circuitos de liderazgo partidista. Eso es lo que ocurrió en esa época. Ahora bien, eh, para mostrarles algunos hallazgos del artículo al cual estamos haciendo la presentación el día de hoy, yo creo que es importante también conocer cómo el perfil de los legisladores, esa era la razón por la cual les hice la presentación de las diapositivas previas, cómo ha variado el perfil de los legisladores, ¿no? Eh, Y bueno, aquí básicamente lo que les muestro es una especie de, estoy seguro que la recordarán, el juego de serpientes y escaleras, pues básicamente los procesos de selección y de ir a elecciones, pues básicamente es eso, ¿no? A veces pues echas los dados y a veces puedes ganar y te vas a una posición mucho más baja, a veces echas los dados otra vez y puedes ganar y puedes escalar en la jerarquía política. A veces así es el azar, ¿no? Muy bien, pues miren ustedes, si me permiten leerles en voz alta este párrafo, porque aquí se condensa los datos con los cuales se trabaja en este artículo. En el 2021, los legisladores mexicanos experimentaron un cambio significativo al ser legalmente permitidos a postularse para la reelección por primera vez en 90 años de prohibición. Entre los 500 legisladores en la Cámara de Diputados en ese momento, 48 fueron nominados para postularse a un cargo ejecutivo a nivel local. 39 fueron para alcaldías y 9 para candidatos a gubernaturas. Es decir, apenas 48 se fueron para competir por un puesto a elección ejecutiva, ¿no? Otros 46 compitieron por escaños en congresos locales, mientras que 205 legisladores se abstuvieron o no fueron designados para participar en ninguna contienda electoral. Por así decirlo, estos 205 quedaron fuera del juego de las serpientes y escaleras, por así decirlo. Y un total de 201 fueron legisladores seleccionados nuevamente para postularse a la reelección en sus actuales cargos en el Congreso. Entonces, casi la mitad de los legisladores que formaron parte de esa legislatura optaron por competir por reelegirse. A mí es un dato que me llama la atención que habiendo también la posibilidad de competir por alcaldías, casi la gran mayoría eligió competir por reelegirse. Ahora bien, la pregunta que guía este artículo es, ¿por qué un legislador aspira a reelegirse? En este artículo yo no pregunto qué es lo que lleva a un legislador a reelegirse. Yo lo que me pregunto es por qué un legislador opta por competir por reelegirse. No estoy analizando si gana o pierde en la reelección. Lo que estoy analizando es que entra en la competencia de reelegirse. Una parte de la literatura que ha analizado este tema se ha centrado en el análisis del Congreso de los Estados Unidos. Y hay un autor, Paulsby, que es uno de los académicos más reputados en analizar la institucionalización de las instituciones y específicamente él analiza la institución del Congreso y él identifica que el Congreso norteamericano es una de las instituciones que mayor nivel de institucionalización ha alcanzado. Tan es así que el Congreso, y aquí me permito leerlo en voz alta, pasó de ser una organización promotora de políticas sociales a convertirse en un fin en sí mismo para los legisladores. O sea, los legisladores, pues más allá de querer promover políticas, lo que querían era ser legisladores, porque era una fuente de gratificación, de poder y de estatus. El Congreso se convirtió en un fin en sí mismo. Mientras que David Mayhew, también él en 1974, él identificaba que al Congreso de los Estados Unidos
había desarrollado las capacidades para atraer, retener y hacer escalar las carreras legislativas de los políticos más ambiciosos de ese país. O sea, el poder legislativo se convirtió, por así decirlo, en un imán para retener a lo mejor. Y algunas de las características que tiene ese Congreso de los Estados Unidos es que el Congreso de los Estados Unidos es uno de los congresos que están organizados de una manera más descentralizada, de manera comparativa. Es decir, las comisiones y a su vez, como se dividen las comisiones en comités, pues tienen un nivel de organización muy importante, ¿verdad? También de toma de decisiones autónomas muy importantes. La influencia hasta hace poco que ejercían los partidos políticos estaba lejos de compararse al peso que tienen los partidos políticos en organizar la actividad legislativa en Europa Occidental y en América Latina. En Estados Unidos, hasta hace no mucho, los legisladores pues a veces podían rebasar las líneas fronterizas de los partidos políticos de manera autónoma y sin que hubiera castigos. Y además, el Congreso de los Estados Unidos, pues es un Congreso que está dotado pues, de recursos económicos importantes, ¿verdad? Tiene una estructura de apoyo técnica de manera estable, es un soporte técnico que apoya mucho también al trabajo en comisiones, ¿no? Entonces, es una institución que los legisladores, que los políticos aspiran a llegar y que los legisladores aspiran a quedarse ahí y a escalar en esa institución. Esa es en la realidad de los Estados Unidos. En América Latina no ocurre eso. En América Latina, por ejemplo, de 1989 al 2001, en Argentina, un país federal también como México, solamente el 25% de los legisladores de ese país aspiró a reelegirse, quiso contender por reelegirse. En Chile, en 1993, a diferencia de Argentina, el 76% aspiró a reelegirse y en 1999 el 87%. Usualmente se ve al Congreso de Chile como un Congreso también muy institucionalizado, donde los legisladores pues, pueden hacer largas carreras legislativas. Eso es cierto, pero en parte es explicable porque Chile es un país unitario. No existe la tentación o no existía la tentación hasta hace poco de correr por un puesto a nivel local, ¿no? Además, en la gran parte de los congresos de América Latina, pues la toma de decisiones es muy centralizada, ¿verdad? Usualmente los partidos políticos son los que coordinan la actividad legislativa. Usualmente los legisladores no suelen rebasar en los límites o los parámetros establecidos por las dirigencias partidistas. Y por otra parte, en comparación con su contraparte, con el Ejecutivo, con las presidencias, los congresos de América Latina pues son relativamente débiles, ¿no? No ocupan los grandes presupuestos. También las estructuras de apoyo técnico son estructuras regularmente débiles que rotan cada que cambia una legislatura. Usualmente pues se van las direcciones, etcétera. Entonces, es una realidad legislativa pues muy distinta. Entonces, ¿por qué querría un legislador, en el caso mexicano, aspirar a reelegirse cuando la realidad legislativa no es necesariamente propicia para hacer una carrera de largo alcance? El argumento central que se defiende en este artículo es que porque desde el Congreso se pueden llevar a cabo acciones para fortalecer sus redes de intercambio. Es decir, pueden expandir sus redes de apoyo político. También pueden pues promover intereses que les permitan ampliar sus bases de apoyo político. Pues pueden hacer campaña, ¿no? Mientras están haciendo su periodo legislativo, pueden dedicarse a otras cosas, además de ser legisladores. Aumentar su reconocimiento público, que la gente pues los llame a programas, que den su opinión, que hagan sus posicionamientos públicos delante de tribuna. Todo esto con el único objetivo de aumentar su capital político y ya al hacer un buen capital político,
pues brincar a otro mejor cargo público. Es diferente, lo que se defiende en este artículo es que la lógica es diferente en el contexto de Estados Unidos, es el contexto en el cual se inspiró la reforma mexicana y con los argumentos provenientes del análisis del Congreso mexicano son los argumentos con los cuales se defendió. Pero en América Latina es otra la realidad. Usualmente la gente compite por elegirse porque pues, están esperando aumentar su capital político. ¿Cómo pueden aumentar su capital político? Pues básicamente, nuevamente me baso en un argumento de Mayhew, y si me permiten leerlo en voz alta, es el siguiente. Si los legisladores abrigan expectativas para reelegirse y o escalar en sus carreras políticas y reconocen a quién satisfacer para cumplir estas expectativas, que básicamente a quienes eh, pueden satisfacer se les denomina en el idioma anglosajón constituencies, entonces su actuar en el Congreso estará guiado para complacer a quienes les garantizará estas expectativas. Quienes estén interesados en los estudios legislativos, pues este es un libro, por así decirlo, emblemático de este área de estudios, ¿no? Y usualmente, bueno, inicialmente David Mayhew defendía que los congresos que los legisladores en los Estados Unidos, pues básicamente pues regresaban muy frecuentemente a su distrito, hacían campaña con sus electores, les escribían cartas, respondían cartas, hacían los city halls estos con intercambio muy directo y claro, con sus votantes. Así él inicialmente empezó a hacer su argumento de los constituencies. Ya hoy en día, pues, posteriormente, ha refinado ese argumento. Y ya dentro de constituencies, pues no solamente son los partidos políticos. Usualmente ya dentro de constituencies ya también se incluye a los grupos de interés y a los liderazgos intermedios y altos de los partidos políticos. Porque básicamente todo legislador que aspire a, en algún caso, retener su puesto legislativo o aspire a escalar, en la jerarquía política, pues tiene que satisfacer a sus constituencias o bases de apoyo político, que son los liderazgos intermedios dentro de los partidos políticos o altos liderazgos, grupos de interés y votantes. Básicamente, las tres hipótesis que se defienden y se comprueban en este artículo son las siguientes. Aquellos legisladores con mejor performance legislativo tenderán a obtener la reselección. La segunda es, y disculpen el formalismo, academicismo, en leer así las hipótesis como fueron formuladas en este artículo académico, pero bueno, creo que es importante porque entiendo que estamos en un seminario de estudios políticos. La segunda hipótesis fue los legisladores que hayan ocupado una presidencia de comisión tenderán a obtener la reselección. Y la hipótesis tercera es aquellos legisladores con fuerte carrera política tenderán a obtener la reselección. Esas son las tres hipótesis. Ahora bien, ¿cuáles son algunas características de esta reforma? Pues previamente, la prohibición de la reelección se defendía con el argumento de que el hecho de que existiera esta prohibición iba a impulsar la circulación de las élites políticas, lo cual también a su vez iba a evitar que se concentrara el poder en algunos liderazgos. En los hechos, lo que terminó ocurriendo es que esta reforma, aprobada a inicios del siglo pasado, pues terminó por subordinar el poder legislativo al poder ejecutivo y posteriormente a los liderazgos partidistas. Para evitar este contexto que en México hubo por mucho tiempo, algunos de los argumentos que se defendieron para levantar esta prohibición a reelección es que cuando a los legisladores se les iba a permitir reelegirse, pues los legisladores iban a regresar a sus distritos, a hablar con sus votantes, a estrechar sus vínculos, y eso a su vez iba a disminuir su dependencia con el liderazgo partidista y iba a aumentar la representatividad con sus votantes. A su vez,
pues la reelección iba a fomentar las carreras legislativas, se iban a hacer legisladores muy experimentados y como consecuencia de todo esto iba a ser el fortalecimiento del Congreso. Esos fueron los argumentos con los cuales se defendía públicamente esta reforma. En los hechos, la reforma incluyó una serie de candados legales, que son los siguientes. Los legisladores solo podrían competir por reelegirse mediante el partido o coalición por el que fueron electos. Es decir, la dependencia, el cordón umbilical con los liderazgos partidistas no se iba a romper. Y la salvedad que se le ponía a aquellos legisladores que quisieran reelegirse por otros partidos políticos es que renunciaran o perdieran su adhesión partidista hasta antes de la mitad del periodo legislativo y que aseguraran la reselección por otro partido político. Adelante, eh, adelante, doctor. No, no te escucho, estimado Alberto. Adelante, adelante, no, no, adelante. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Pues miren ustedes, y el proceso fue el siguiente. En 2021, a los diputados que aspiraron a reelegirse desde la presidencia de la Cámara de Diputados, se les pidió que enviaran dos cartas. Una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados y otra al INE plasmando su aspiración de reelegirse. Un total de 448 legisladores, es decir, casi la totalidad de legisladores, confirmó que su aspiración de reelegirse. Posteriormente de que los legisladores enviaron estas cartas, el INE le solicitó a las dirigencias partidistas que revalidara el apoyo que le daban a estos legisladores que enviaron estas cartas, que revalidaran formalmente este apoyo y que además les plasmara en esta carta cuál iba a ser la asignación presupuestal que se iban a destinar a estas campañas. Solo se confirmaron el 201, 201 legisladores de los 448. Es decir, el control partidista pasó casi por la mitad o más allá de la mitad de los legisladores que querían aspirarse, que querían reelegirse. Ahora bien, y esto yo creo que es particularmente importante, que es el contexto, el nuevo contexto político mexicano en el cual se implementó esta reforma. Eh, Esta reforma se implementó en el 2021, que si ustedes hacen memoria se van a acordar que se publicitaba como la elección más grande de la historia. Solamente en dos estados no se renovaron los congresos locales, pero cerca del 80% de las alcaldías sí se renovaron. Es decir, había muchos puestos ejecutivos a elegirse. ¿Y por qué hago hincapié en los puestos ejecutivos? Piensen ustedes en las alcaldías, porque usualmente las alcaldías suelen ser puestos más políticamente más atractivos que los puestos que algún puesto a nivel legislativo. Usualmente las alcaldías pues manejan mayor staff, manejan mayor presupuesto, es un puesto unipersonal, nada más hay un alcalde de Guadalajara, ¿no? Y hay muchos diputados por poner un ejemplo, de Jalisco o de Guadalajara. Entonces, la proyección es distinta, ¿verdad? Usualmente las ciudades medias y más grandes, urbanas, pues suelen ser muy atractivas. A pesar de que había muchos puestos ejecutivos, los legisladores mexicanos optaron por reelegirse. Esa es una incógnita, esa es una pregunta que hay que responder. Y no solamente esto, estas elecciones, que como les mencionaba, había una alta cantidad de puestos de elección, atrajo de una manera muy importante la atención de los votantes, porque votó el 52, casi el 53% de los votantes, muy por encima de las anteriores elecciones intermedias. En el 2015 apenas el 47%, en el 2009 el 44% y en el 2003 el 41%. Es decir, fue la elección intermedia más votada. ¿Por qué optar por reelegirse cuando el menú fue tan amplio? ¿Por qué 200 legisladores optaron por elegirse y apenas 95 optaron por buscar las alcaldías? Yo creo que la respuesta puede encontrarse en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el proceso de selección de candidatos.
en los partidos políticos. Usualmente los partidos tradicionales suelen delegar o descentralizar la selección de candidatos, especialmente de aquellas zonas o aquellos distritos o aquellas alcaldías que las tienen aseguradas, porque usualmente aquellos puestos, aquellas elecciones que son más probables de ganar, pues todo el mundo quiere competir ahí, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se descentraliza ese proceso de selección y las élites locales tienden a controlar ese proceso de selección. Y eso es por el lado de los partidos tradicionales. Y en el caso de Morena, como ustedes saben, hay tres, por así decirlo, tres métodos de selección: la encuesta, la tómbola y la designación directa. Es decir, son procesos más o menos intrincados y que si uno se mete de lleno a uno de esos procesos, pues dejando de lado la puerta abierta que se abrió, que fue el de la elección, pues uno puede quedarse sin nada, ¿verdad? Eh, Eso por una parte, y también en las características del proceso electoral, que fue un proceso donde los partidos tradicionales, pues, se vieron, por así decirlo, aplastados electoralmente por la planadora de Morena. Entonces, pues, muy posiblemente los legisladores percibieron que si les tocaba competir con algún legislador proveniente de alguno de los partidos nuevos, pues quizá no les iba a ir tan bien. Estos son los datos estadísticos de de los 500 diputados. Eh, Miren ustedes, esto es lo que les quería compartir sobre la experiencia legislativa, que es muy contrastable. Eh, el 76% de los legisladores de la primera legislatura del presidente López Obrador no tenía ninguna experiencia legislativa. Si ustedes lo comparan con el 50% de legisladores que sí tenía experiencia de algún modo legislativa, ya sea local o nacional, en el periodo previo, pues es un perfil muy distinto, ¿verdad? Del mismo modo, el 76% de los legisladores de esa primera legislatura tampoco tenía alguna experiencia previa en algún puesto ejecutivo. Y aquí es aquí básicamente, yo el performance legislativo básicamente lo mido como el porcentaje de iniciativas aprobadas sobre las presentadas. La presidencia de comisión, pues básicamente es muy sencilla, si es presidente de comisión o no. Y la experiencia política o la trayectoria política importante es básicamente si ocupó algún puesto de elección previo en algún poder ejecutivo estatal o estatal principalmente. Y estos básicamente son los resultados de una regresión. eh, y como ustedes saben, aquí cuando hay tres estrellitas, aquí lo que estoy mostrando es que son estadísticamente relevantes. Aquí es importante que aquellos legisladores que son tres modelos estadísticos, que aquellos legisladores que obtuvieron la reselección por parte de sus dirigencias partidistas, usualmente logró la mayor cantidad de iniciativas aprobadas, ¿verdad? Aquí también este primer modelo sale como positivo el haber tenido experiencia previa en puestos de elección a nivel ejecutivo. En el segundo modelo es el de presidente de comisión, que básicamente lo que pues muestra este modelo es que pues sí es estadísticamente significativo. Se reconfirma que aquellos legisladores con experiencia electoral previa en algún puesto en algún puesto ejecutivo tiene cierta relevancia estadística. Y en el modelo 3, otra vez, como les mencionaba, la experiencia previa en posiciones ejecutivas sujetas a elección. Otro detalle que también medimos es la vulnerabilidad electoral. ¿Cuál fue el margen de electoral con el que fueron electos estos legisladores? Como ustedes pueden darse cuenta en esta tabla, es positiva y en el modelo tercero es estadísticamente relevante.
Estas son las proyecciones, ¿verdad? Este es el aumento que tiene ser presidente de comisión, de un 4 casi a un 6%, perdón, 60%. Y este es la cantidad de iniciativas aprobadas, cómo aumenta las probabilidades de lograr ser reseleccionado por las dirigencias partidistas. O sea, tiene un peso muy importante. Algunos datos clave para la interpretación. Ya estamos por finalizar, doctor. Miren ustedes, yo creo que este dato no se reconoce mucho, no se ha visibilizado lo suficiente, que es que en la primera legislatura del presidente López Obrador se presentaron la mayor cantidad de iniciativas. En torno a 6.800 iniciativas fueron presentadas. Y fue una legislatura también muy activa en el sentido de lograr la aprobación de iniciativas. El 17% de estas iniciativas fueron aprobadas. Si se comparan con las dos anteriores del presidente Enrique Peña Nieto, pues uno se va a dar cuenta que las cantidades de iniciativas presentadas y aprobadas en esta legislatura, pues fueron menores, tanto en estos dos aspectos que les menciono. Entonces fue una legislatura muy dinámica que, a pesar de que había muchos legisladores que no tenían experiencia legislativa previa, pues yo no tengo la menor duda que con este nivel de dinamismo pues adquirieron algún tipo de habilidades. Sobre la trayectoria política, eh, de los 116 legisladores con experiencia previa en el Poder Ejecutivo, 65% provienen de los partidos tradicionales. Es decir, los partidos tradicionales pusieron ahí, por así decirlo, pusieron ahí a sus candidatos más experimentados. Y de estos 65%, más allá de la gran totalidad, de la mayoría, mejor dicho, aseguró volver a competir, la mayor parte por la reelección. Es decir, los partidos tradicionales metieron a los legisladores con alguna experiencia previa en el Poder Ejecutivo, los metieron a optar por reelegirse. Mientras que de los 379 legisladores sin experiencia previa en el Poder Ejecutivo, el 61% está adscrito a alguno de los nuevos partidos, específicamente Morena o Movimiento Ciudadano. De estos, el 56% consiguió competir nuevamente en las elecciones del 2021. Y un detalle particularmente interesante es que la vulnerabilidad electoral de aquellos legisladores con experiencia previa en el Poder Ejecutivo es mucho mayor que quienes carecen de ese tipo de trayectoria. Es decir, aquellos legisladores que eran electoralmente más vulnerables, una hipótesis es que optaron por reelegirse porque quizá vieron muchos riesgos de intentar competir nuevamente por un puesto ejecutivo a nivel local. Y aquí ustedes pueden ver en esta gráfico, ¿no? Aquí tenemos la vulnerabilidad electoral y cómo aquellos legisladores que optaron por competir por elegirse, pues tuvieron una mayor vulnerabilidad electoral en comparación con quienes optaron por competir por algún puesto ejecutivo a nivel local o optaron por algún puesto a nivel Congreso local o declinaron por entrar a alguna competencia. Algunas consideraciones finales ya para concluir es que son básicamente cuatro. Es que en un sistema de partido centralizado, los liderazgos partidistas tienen un peso importante para determinar si competir o no por reelegirse. Es decir, ellos tienen un poder de veto muy importante. Sin embargo, yo creo que estos liderazgos partidistas pues sí están muy atentos al desempeño legislativo de los integrantes de sus bancadas y están muy dispuestos a recompensarlos con su apoyo si es que consiguen un buen desempeño. Es decir, aquellos legisladores que lograron obtener altas tasas de éxito legislativo, pues fueron recompensados con el apoyo para que compitieran por reelegirse. Y asimismo, los liderazgos partidistas están dispuestos a impulsar
la reelección de algunos de sus principales cuadros, especialmente de quienes son electoralmente vulnerables. No obstante, y yo creo que vale la pena tomar en cuenta esto, es que es dudoso que la reelección genere los incentivos para, es decir, el que se permita que la reelección se generen los incentivos para construir carreras legislativas prolongadas, ya que más bien pareciera que se opta por elegirse en el Congreso cuando existen riesgos de derrota electoral al competir por un puesto políticamente más atractivo. Muy bien, pues les agradezco su atención. Creo que me excedí un poquito, estimado doctor Arellano, pero les ofrezco disculpas por eso y me quedo a su disposición y agradeciéndoles por su tiempo y por su atención. Al contrario, doctor Carlos Vázquez, muy, muy interesante. Digo, ahorita ya estoy revisando en redes sociales y aquí en el grupo de Zoom. Hasta ahorita pudiera hacer un par de rondas de preguntas para Muy que bien. ahorita te las lea y tomes nota y quieras dar a lo mejor una respuesta integral. Digo, no sin antes decir que me hiciste recordar que generalmente tenemos la idea que el presidente de los Estados Unidos es muy fuerte, pero sí es fuerte hacia afuera, pero hacia adentro es uno de los más débiles. Precisamente tiene que ver con esto de que en su momento el texto clásico de Woodrow Wilson que dice que era más bien un gobierno congresional, ¿no? Que a veces los que estamos fuera no tenemos esta noción de lo fuerte que es el Congreso de los Estados Unidos Ujú, al interior, ¿no? ujú. Entonces, si gustas, te voy a leer una primera ronda bueno, de Por supuesto. nuestro Luis Fernando Trejos, que es un asiduo asistente a nuestros seminarios. Planteé cuatro preguntas, pero voy a darle nada más lectura a tres, y luego a otros de Abraham Urbina Espinosa y ahí van. Bueno, Luis Fernando Delgado Trejo es maestrante en Derecho Electoral y va la primera pregunta. ¿Cómo afecta la reelección a la dinámica de los partidos políticos? Bueno, aquí está. ¿Impulsa la meritocracia interna o refuerza las redes clientelares y de lealtad partidaria? Otra es, bueno, son varias, voy a escoger para que no acapare la pregunta es, ¿existe evidencia de que los legisladores que buscan la reelección priorizan políticas públicas de impacto ciudadano o sus iniciativas se centran en estrategias de visibilidad y marketing político? Y Ujú, finalmente, ujú. digo, para también ya están llegando otras preguntas y no solamente pero hay que escuchar y luego plantear preguntas y no solamente hay que hasta que termines, bueno, sería la reelección legislativa está democratizando el poder en México o simplemente reproduciendo nuevas formas de élite política dentro del sistema representativo. Yo creo que sería una primera ronda y luego te leo una tercera ronda, yo creo que con Sergio Pacheco. Adelante. Con todo gusto, doctor Arellano. Este, sí, la verdad no conozco trabajos sobre el efecto que ha tenido esta puesta en marcha de la reelección legislativa sobre el tipo de políticas o de iniciativas que se promueven en el Congreso. Yo podría suponer que, como les mencionaba en la tabla que les proyecté, que debido a la alta cantidad de iniciativas que fueron presentadas en este primer periodo legislativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubiera ahí bastantes iniciativas más de carácter, por así decirlo, simbólico o de carácter, por así decirlo, para promocionarse en su estilo de liderazgo propio de los legisladores, para hacerse notar, ¿no? No tanto en el sentido de iniciativas con un espíritu para proveer ciertos beneficios reales a cierto tipo de votantes, ¿no? O grupos de apoyo político. Entonces, yo pensaría que en mayor medida fueron por ahí. Yo también pensaría que debido al estilo de liderazgo que en su momento se ejerció por parte del presidente López Obrador, pues el margen de dejar aquellas iniciativas a los legisladores, pues también fue algo estrecho, ¿no? Entonces, si bien se aprobaron muchas iniciativas, no estoy tan seguro que fueran iniciativas que fueran direccionadas
a proveer, por así decirlo, beneficios colectivos a sus círculos de apoyo de votantes o grupos de interés, ¿no? Este, Podría suponer eso, pero es una buena pregunta que requiere su validación empírica, sin lugar a dudas. Hasta ahí dejaría por ese tema. Respecto a lo de las redes clientelares. Yo pensaría que tiene nuevamente que ver mucho el contexto político en el cual se implementó esta reforma. Piensen ustedes que los partidos tradicionales, con esto me refiero a los tres partidos Claro. que en su momento tuvieron mucho raigambre en el país, pues al ver que venía una gran aplanadora, pues encontraron en el Poder Legislativo pues una institución donde protegerse de esta aplanadora. Y en este sentido, pues en ocasiones pudieron haberse llevado sus redes clientelares. No estoy tan seguro que la reelección legislativa pueda per se generar esto, pero el contexto político, yo creo que eso terminó orillando a muchos de los legisladores provenientes de los partidos tradicionales, y además el tipo de diseño institucional con el que se detalló esta reforma, en el sentido de que se requería el apoyo del liderazgo partidista que optó por apoyarte para poder ser legislador, y que nuevamente te revalide o ir a otro partido político antes de la mitad del periodo legislativo para intentar buscar su apoyo. Pues eso yo pensaría que sí fomenta ciertas redes clientelares, ¿no? O sea, tanto el contexto político en el que se desarrolló como el tipo de legislación en el cual se detalló esta reforma. Yo creo que no fue la propicia para fomentar ciertos niveles de autonomía por parte de los legisladores para con sus partidos políticos. A lo mejor también eh, eh, pues uno a lo mejor utiliza la palabra clientelar y pues tiene un sesgo negativo, ¿no? Pero yo he escuchado también algunos argumentos algo que yo considero que podrían ser válidos o racionales, en el sentido de que la prohibición de la reelección legislativa también, una de las consecuencias que tenía que los liderazgos partidistas nacionales tuvieran un peso importante es que evitaba que los legisladores fueran capturados por grupos de interés, ¿no? Grupos de interés, pues pónganle ustedes el nombre que quieran, ¿no? Empresariales, de algún otro tipo, ¿no? Este, por ese lado también pues tiene esa otra cara, ¿no? El prohibir la reelección legislativa, ¿no? Que no solamente, a lo mejor como a la Mayhew los mencionaba, que pues van y buscan los votos con sus electores. Eso a lo mejor puede ser algo romántico. Pues en los hechos pues vienen los grandes grupos de interés y te persuaden, ¿no? Pues pueden llegar a persuadir a los legisladores a darle la espalda a su partido político y optar por apoyar beneficios más particulares, ¿no? Bueno, No sé si viene responde a otra. todas, estimado doctor. Sí, sí, Ok, sí. Estoy aquí en la ok. otra viendo porque acaban de llegar otras más preguntas, entonces harían una tercera ronda, si me permites, para Sí, aprovechar claro. que estás Claro que aquí. sí. Mira, bueno, retomo una pregunta que dejó Luis Fernando, ¿puede la reelección legislativa en México ser una herramienta real para fortalecer el Estado de Derecho o está condenada a operar en los márgenes de un sistema político con incentivos perversos? Y Abraham Urbina Espinosa, bueno, además de ser buena tarde, felicitarte por la investigación y la presentación, y las preguntas son las siguientes. Que si tienes el dato, si se dio el seguimiento a las legislaciones aprobadas entre cambio y cambio de gobierno, es decir, entre sexenios, indistintamente si el legislador se cambió de partido político, y Ujú. ¿por qué crees que las legislaciones presentadas no son en materia de ciencia e investigación? Muy buena pregunta, sí. Ujú. Muy buenas preguntas todas. La primera de ellas tenía que ver sobre el Estado de Derecho y la reelección legislativa. Yo creo que eso es un gran tema. Usualmente a la reelección legislativa se le veía como una reforma
que iba a incrementar las probabilidades de que se consolidara el poder legislativo, en el sentido de que pues los legisladores fueran más especialistas, que las comisiones tuvieran mayor autonomía, tuvieran ahí un apoyo técnico más sólido, y en ese sentido pues iba a repercutir positivamente en el tipo de leyes que iban a aprobar, en monitorear el trabajo de los altos funcionarios públicos, como por ejemplo fiscalías o poder judicial, ¿verdad? Que tienen un peso muy importante, o los secretarios de seguridad, ¿no? Que tienen un peso muy importante en la consolidación del Estado de Derecho. Eh, yo hasta lo que he visto es que el poder legislativo no tuvo esa derivación, ¿verdad? De consolidación a través de la reelección. Esto no quiere decir que eso es, que la única vía de consolidar el poder legislativo es a través de la reelección. Hay otros congresos en el mundo que tienen un peso importante en la legislación. Piensen ustedes en el Congreso inglés, en el Congreso alemán, que tienen un peso también muy importante los partidos políticos, y que hacen buenas legislaciones, ¿verdad? Este, por lo que entiendo, en aquellos países, pues ciertos sectores, ciertos grupos, por ejemplo, empresariales, ciertos grupos ciudadanos interesados en fortalecer, universidades interesadas en fortalecer el Estado de Derecho, pues tienen áreas o espacios de comunicación directa con los grupos parlamentarios para transmitir ese conocimiento a los legisladores, ¿verdad? Hay cierta apertura, ¿verdad? Yo creo que la vía, en el caso mexicano, sí sería en consolidar el poder legislativo, pero también optando porque el trabajo que haces en universidades, y esto lo ligo con lo que mencionaba la pregunta que amablemente compartiste, doctor, sobre la legislación en ciencia y tecnología. Yo pensaría que en México valdría la pena mucho que investigadores, científicos, organizaciones civiles se acercaran a los congresos, y que en congresos los legisladores, los partidos políticos mantuvieran una apertura y una receptividad mayor al conocimiento, a las perspectivas que desde estas otras instituciones, áreas o agrupaciones se hace, para que puedan hacer mejores legislaciones, ¿verdad? Y para que tengan mejores criterios para evaluar y llamar a cuentas a los legisladores, ¿no? Este, eh, También otro tema que también es muy importante es que hay algunas legislaciones que, por la complejidad que tienen, en algunos casos podría ser por ejemplo, se ha estado discutiendo el marco legal con el cual se va a regular la inteligencia artificial en México. En algunas ocasiones, el Poder Ejecutivo, en este caso podría ser la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, y ciertas comisiones del Poder Legislativo, pues, pues unen mucho sus esfuerzos para intentar construir legislaciones lo suficientemente robustas para sectores que tienen cierta complejidad, en este caso tecnológica, y que son un poco más de avanzada, como puede ser la inteligencia artificial. En este sentido, a veces lo que hacen los congresos es delegar esa función legislativa al Ejecutivo. El Ejecutivo, por así decirlo, como en el caso de México y en otros congresos de América Latina, como tiene mayor capacidad de concentración de información y de criterios de análisis, pues lo que hace es tener un poquito más la batuta. Y a veces pues el legislativo lo acompaña en reuniones, ¿no? Esa podría ser una vía, un mecanismo para poder lograr una mejor sinergia en ambos poderes, también invitando, como les mencionaba, a otros sectores de la sociedad, como instituciones, centros científicos, iniciativa privada, para construir ciertas condiciones legales que incentiven este tipo de avances, ¿no? No sé si hay por ahí alguna otra pregunta, estimado doctor, o No, si se me bueno, vaya a pasar por ahí responder no, alguna. todos también, pero van llegando más bien, Ok. con comentarios. Voy a tratar de sintetizar mejor con las preguntas para
no abusar del tiempo. Digo, Sergio Pacheco Navarro, bueno, hace te felicita, Al contrario. bueno, por la exposición. Digo, que dice que así se pueden apreciar las decisiones que se toman en las juntas de coordinación política de los congresos, pero bueno, la pregunta es cómo hacer que puedan votar libremente y a conciencia los legisladores. Esa es una. Manuel Ramírez Mercado, felicidades también, excelente conferencia. La pregunta es, ¿qué tan posible es que la reelección legislativa pueda cambiar la centralización partidista en el mediano plazo? Y bueno, si gustas esta ronda para ya una finalmente en la siguiente con dos participaciones también de los asistentes al seminario. Te escuchamos, estimado doctor. Sí, claro que sí, Alberto. Eh, Básicamente, cómo debilitar la concentración de la toma de decisiones por parte de los liderazgos partidistas, ¿verdad? Y que los legisladores tengan mayor libertad de conciencia, ¿no? Yo creo que hay que partir si me permiten, a lo mejor soy un poquito aguafiestas, yo creo que hay que partir de la realidad de que en la gran totalidad de las democracias más o menos establecidas, pues los partidos políticos tienen un peso importante, ¿verdad? En la coordinación de la actividad legislativa y en la definición de la agenda legislativa y en dar pautas a los legisladores. Eso, o sea, que es casi algo que se da en las democracias, el peso de los partidos políticos casi por natural, ¿no? En Estados Unidos han habido lapsos donde los partidos políticos son débiles, pero sí se ven muy potentes en algunos procesos legislativos, ¿no? O sea, a veces como que se duermen, pero luego despiertan con mucha fuerza. Pero aún así, el Congreso de los Estados Unidos es, por así decirlo, una rara avis dentro de los congresos a nivel internacional en contextos democráticos. O sea, tratar de emular el Congreso de Estados Unidos es tratar de emular al caso anómalo, por así decirlo. Entonces, es muy complicado. Este, Aún así, diciendo esto, yo creo que sí hay contextos de procesos legislativos donde los propios legisladores, los dirigentes partidistas o los liderazgos partidistas, pues no están tan dispuestos a estrechar el margen decisorio de sus propios integrantes de bancada, porque están conscientes de que si aplican mucho la fuerza, pues se pueden rebelar, ¿no? Entonces, en diferentes investigaciones que he tenido me ha tocado entrevistar a líderes de bancada pues en confianza pues me transmiten que sí es bien complicado, ¿no? Tratar de meter a todos en el redil, y a veces uno piensa desde fuera pues que aquellos son levantamanos y estos son como pequeños dictadores y no es tan así, ¿no? O sea, es un toma y daca, también dentro de las bancadas, ¿no? Este, y a veces, en muchas ocasiones, pues los propios coordinadores tienen que consensar, o sea, no pueden siempre aplicar la disciplina. Este, entonces, yo creo que en términos regulares, eso es lo que más o menos ocurre. Eh, Hay también procesos legislativos extraordinarios que a veces es tan complicado aplicar la disciplina partidaria que pues sí les dan la libertad de confianza, de conciencia, perdón. Por ejemplo, alguna designación, por ejemplo, aquellos legisladores que de repente pues no se aparecen a votar, pues a final de cuentas todo el mundo sabe por qué no aparecieron, ¿verdad? Pues hubo algo que no les pareció y prefirieron no presentarse. Entonces, eh, eh, yo los invitaría no a tener esa imagen de los legisladores como si fueran ejércitos. No son tan así. Si hay si hay mucho golpe bajo a veces y a los coordinadores no se les da tan fácil. Eso ocurre, ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en los trascendidos, que a veces pues, hay legisladores de Morena que no quieren seguir, por ejemplo, digo, es un caso hipotético, ¿no? Porque es de actualidad, pues no quieren seguir a veces la agenda que supuestamente les marca la presidenta. Y usualmente se ve a los legisladores que están en el gobierno como que son más capaces de disciplinarse. Los legisladores que son de oposición son todavía más, andan más por su cuenta, ¿verdad? Entonces, sí es algo peculiar, sí es algo un poquito más caótico
de lo que a veces los medios de comunicación nos quieren transmitir de que pues son como ejércitos muy disciplinados, ¿no? Que levantan la mano nada más al que se lo pide, al momento que el general se los pide. No es tan así, especialmente en aquellos congresos que son muy numerosos, ¿no? No sé si por ahí había otra pregunta que se me haya pasado, estimado doctor. Creo que no, no, Ujú. bueno, más bien, sí, no sé si la respondiste en pues, ¿qué tan A posible ver. es que la reelección legislativa pueda cambiar la centralización partidista en el mediano plazo? Creo que sí la tocas de alguna forma, ¿no? Ujú. Bueno, entonces sería Lucía Irene Mimiaga León. Bueno, ya creo que con esta ronda terminaríamos para no abusar de tu tiempo. Dice, en cuanto a la falta de experiencia legislativa o trabajo de algún cargo gubernamental previo en las últimas legislaturas y a nivel local, la pregunta es la siguiente: ¿ha impactado negativamente o ha mostrado una más cercana representación ciudadana? Y Héctor Castellanos Villalpando, del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, dice, ante un entorno complejo veo una visión parlamentaria federal en donde no cabe idea al contraste. A nivel estatal, derivado del equilibrio de fuerzas, se podría decir que la bancada de MC requirió negociar con algunas fuerzas. Un entorno similar le espera al actual gobernador. Será interesante analizar bajo este contexto para prever la productividad legislativa y validar las hipótesis que acabas de plantear. No sé si que tengas comentarios al respecto, sobre todo Sí, es algo más local, mm, y la pregunta de Lucía sí. Irene. Ujú. Disculpa, doctor. ¿Me puede repetir la primera pregunta? Muy bien. Bueno, dice, bueno, pues, en cuanto a la falta de experiencia legislativa o trabajo de algún cargo gubernamental previo en las últimas legislaturas y a nivel local, ¿ha impactado negativamente o ha mostrado una más cercana representación ciudadana? Muy bien, muchas gracias. Esa es también una disyuntiva que usualmente se plantea, ¿verdad? Piensen ustedes que en algunos congresos estatales en los Estados Unidos se le ha puesto límites a la reelección, porque precisamente se argumenta que cuanto más veces se reelige un legislador, pues más, por así decirlo, se va encubriendo o se va clavando en su burbujita y va perdiendo piso, ¿no? Con la realidad. Entonces, eh, hay algunos que lo ven algo como positivo, que se profesionaliza, etcétera, la función legislativa, pero hay otros que sostienen que los legisladores que pasan mucho tiempo, pues llegan a perder piso social, ¿no? Este, yo soy de la idea de que los legisladores deben de apoyarse de un cuerpo técnico de asesores lo suficientemente capaz para que todo ese trabajo técnico lo hagan precisamente los técnicos. Los legisladores no son técnicos, ¿verdad? Ellos en realidad no hacen las leyes, ¿verdad? Ellos usualmente deberían de así hacerlo, esa es mi sugerencia, y eso mismo se los he planteado a legisladores, deberían de apoyarse de un cuerpo técnico que les apoye en toda esa tarea técnica. El trabajo del legislador, y esto es bien, para mi punto de vista es algo muy importante, es representar. ¿Y cómo se representa? Pues yendo a la calle, yendo con el grupo de interés, yendo con los votantes, estando en el partido ahí, viendo a ver qué es lo que la agenda partidista, cuál es el nuevo programa del partido, cuáles son las problemáticas que tiene la ciudadanía, siendo llamadas al alcalde para que se la solucione. Es una labor más política, no es una labor técnica. Los legisladores, creo que el gran reto sobre todo en la actualidad, ante el surgimiento de liderazgos que tienden a acaparar mucho, es entender bien cuál es el mandato que tienen. Su mandato es representar y la acción legislativa es una manera de reflejar ese mandato a través de las leyes, a través de los puntos de acuerdo, a través de los posicionamientos, es una manera. Pero otra manera también de entender ese mandato es, pues, fuera del escritorio, ¿no? Yendo tocando las puertas, de las casas, yendo con la gente a ver cuáles son las problemáticas que tienen, acercándose con los grupos de familia, grupos, padres, grupos empresariales que les hace falta para hacer por así decirlo, crear más empleos, etcétera. Esa es la tarea, es una tarea política, no es una tarea técnica desde mi punto de vista, ¿eh?
Había otra segunda pregunta, ¿no? ¿Verdad, doctor? Sí, bueno, sí, más bien, bueno, es un comentario, ya me a ver qué me dices al respecto. Te lo leo de nuevo. Ante un entorno complejo, veo una visión parlamentaria federal en donde no cabe idea al contraste. A nivel estatal, derivado del equilibrio de fuerzas, se podría decir que la bancada de MC requirió negociar con algunas fuerzas. Un entorno similar le espera al actual gobernador. Obviamente es el de Jalisco. Será interesante analizar bajo este contexto para prever la productividad legislativa y validar las hipótesis. Más bien, creo que aquí la idea es del ejercicio que está haciendo a nivel federal y del análisis y de todo el aparato teórico meteorológico que nos expusiste. Me imagino que se quiere traer eso al caso de Jalisco, ¿no? Entonces, pero no sé qué quieras decir el comentario de resaltar de la propuesta que nos acabas de señalar y que a lo mejor con esta inquietud que le pudiera sugerir, ¿no? De la diferencia entre un Congreso federal y un Congreso local. A lo mejor, no sé, un comentario. El Poder Ejecutivo es en minoría, tiene un Congreso, tiene mayoría. ¿Cuál es la distribución? Bueno, ahorita actualmente va a quedar en Congreso dividido, pues es y Ok. obviamente, no sé, básicamente es eso. Hay una fuerza contraria que es predominante en el Congreso. Están, O- bueno, habrá que ver los datos, pero están como entre tres grandes posiciones, el MC, ok. Morena y lo demás, o sea, como que están como más o menos en ese Ah, rango, ok. ¿no? Ujú. Ok. ¿Y cuántos legisladores son, Alberto? Ahí 38, 38. 38. Ok. Usualmente cuando son congresos pequeños, los que deciden, usualmente la concentración de la toma de decisiones es todavía mayor. Entonces, muy posiblemente, digo, sin conocer la verdad el ámbito de Jalisco, pues muy posiblemente le vaya a tener que negociar con alguno de estos, a lo mejor con algún otro partido como el que acabas de mencionar. Y eso puede llevar a que haya de un intercambio de apoyos, ¿no? O sea, tú me apoyas en mi agenda y yo te apoyo en tu agenda, ¿no? Y eso a veces sí lleva a que se incremente la actividad, mejor dicho, la aprobación de las iniciativas, ¿no? También eso tiene que ver mucho con los ciclos, ¿no? A veces los gobernadores cuando van iniciando, pues sí, los otros partidos están dispuestos a acercarse, a negociar, a ceder, pero ya nada más viene el ciclo electoral y ya se rechaza y empieza el golpeteo, ¿no? Y a veces ese golpeteo, pues, paraliza la aprobación de la agenda legislativa o a veces incluso pueden quedar heridas abiertas que ya queden ahí, pues, muy, muy, muy fríos los ánimos de continuar con ese ánimo de seguir negociando, ¿no? Pero interesante. No, muy interesante, pero creo que das también por tu experiencia y conocimiento en más o menos cómo se comporta generalmente el Congreso local, sobre todo esa parte del inicio y la cuestión electoral. Entonces, creo que ahí para, si les interesa, entonces ahí como estás dando pistas. Bueno, yo creo para ya no abusar de tu tiempo, estimado doctor Vázquez Ferrell, algo que quieras resaltar que haya quedado como en el tintero o que quieras puntualizar, pues te escuchamos con muchísima atención. He estado revisando redes y también aquí en el grupo de Zoom, ya no hay más preguntas, entonces te escuchamos con muchísima atención, no sin antes decirte, pues muchas gracias por tu tiempo. No, reiterar mi agradecimiento, doctor. La verdad es un verdadero gusto estar contigo en esta charla con la comunidad del Colegio de Jalisco en sus redes sociales. Pues quedamos en comunicación. Cualquier duda que tengan tus estudiantes o la gente de la comunidad del colegio o de redes, siéntase con la libertad de escribirme, ¿verdad? Eh, y en lo que les pueda apoyar con sus investigaciones, tienen mis datos, ¿no? Ah, perfecto. Siempre eso sí, decirles que si quieren contactarte, pues directamente yo sé que los vas a atender y entonces la invitación ahí está, amigos y colegas. Eh, bueno, nada más me queda agradecer la aceptación y el tiempo que nos ha brindado el doctor Vázquez Ferrer.
eh, a nombre del Colegio de Jalisco de Kratos Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, con el apoyo técnico de Julio Almaraz y el apoyo logístico de la maestra Sierra Rivera, pues agradecerles su puntual asistencia, invitarlos a la próxima sesión del seminario permanente y desearles muy buenas noches. Entonces, hasta luego y seguimos en contacto. Cuídense.